las reuniones de la Sociedad Garavito, pues cuando esto estaba mucho más grande, con rojo y amarillo, y se trabajó aquí como monitora también de lo planetario, con atención al público, con biblioteca, se trabajó ahí bastante rato. Toda la vida, digamos que me ha gustado mucho las ciencias, no solo la ciencia, sino también la ciencia ficción. Entonces también he estado muy orientada a la literatura de Asimov, a los cómics, a las películas, el futurismo, todas estas cosas. Aparte de esto, ¿cierto? Termina uno de profesor de física, como terminamos muchos físicos, y se encuentra uno, digamos, con esas primeras clases cuando uno está entregando esos temas a los estudiantes y uno va y dice, bueno, entonces tenemos una bolita que va bajando por acá y se va por aquí, y dicen los estudiantes, yo no quiero ver bolitas. Y cierto, hay una resistencia, vamos honestos, hay una resistencia muy normal del estudiante hacia los conceptos físicos. Sin embargo, a medida que pasan los años se descubre algo muy interesante, es una experiencia compartida. Tengo que mencionar acá la aclaración de dónde sale toda esta cuestión de ciencia y ficción, entre otras cosas de la propia experiencia como docente, que curiosamente la ve uno compartida con otros docentes, ¿cierto? En particular docentes que también gustan del cómic, que también gustan del superhéroe. Uno de estos es el profesor James Cacalios de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Él prepara documentos, tiene libros, publicaciones, conferencias también del estilo de esta, en las que hace una mezcla similar a esta, y es porque él se encuentra con esta misma dificultad cuando está dando clase del estudiante diciendo que va yo a vender caro y comprar barato, y ya y con eso tengo, y yo no necesito aprender de resortes ni de nada de esas cosas. Y pues el profesor dice, pues tiene razón, muy bueno comprar barato, vender caro, pero qué rico también saber un poquitico de ciencias, qué rico quitarle el miedo, qué rico entender un poquitico más la cosa. Y da la casualidad, nos ha pasado, que está uno en clase, está uno dando el ejemplo, está el estudiante con cara de aburrido y dice uno, bueno, entonces Spider-Man se tira de un edificio y su cuerda tiene un radio de 20 metros, está haciendo una trayectoria circular, y de pronto todos los estudiantes están, ¡oh! Spider-Man. No importa que uno esté hablando de física, no importa que uno esté hablando de trayectorias circulares, radios, no, Spider-Man. Coca-Cola mata tinto. Es mucho más interesante eso, y es mucho más entretenido y llama más la atención, y de repente sí están poniéndole atención a uno. Y si uno ve, es que esto se puede cruzar, estas cosas se pueden cruzar las unas con las otras, esta ficción se puede cruzar con una cosa real sin necesidad del choque, porque lo más común es encontrar que cuando el científico se encuentra con la ficción, que cuando se encuentra con el cómic, que cuando se encuentra con el superhéroe, es para decir eso no es posible. Es para decir eso no funciona, es para decir eso es irreal, eso no cumple con las leyes de la naturaleza. O sea, eso nos deja como un poquitico faltos de imaginación, de empujar un poquitico más el tema a ver hasta dónde puede llegar. Bueno, les comento acá, digamos que esto es pues como alguna información de contacto. En esta primera dirección, en este primer blog, si a los que se les ocurra visitarlo van a encontrar algunos guiones de cómic. Yo pues últimamente he estado muy dedicada a escribir guiones de cómic en una metodología, digamos, un poquitico libre, y es que yo los publico en internet, y si hay algún ilustrador que le parezca interesante, entonces habla conmigo y ahí estamos trabajando. Entonces, ya bajo esa metodología se inició el trabajo con 2 historias y estamos pues en progreso con otras cuantas más. El tema de ciencia y ficción como tal lo estoy manejando en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, utilizando el hashtag ciencia y ficción, para los que de pronto quieran consultar. Siempre estoy poniendo algunas pildoritas, alguna información interesante que nos está utilizando precisamente la parte de la ciencia ficción para entender un poquitico más algunos conceptos físicos. Entonces, en esta conversación que vamos a tener aquí hoy, vamos a tener varias secciones. En la primera parte le vamos a dedicar le vamos a tratar el método científico, se la vamos a aplicar completa
a un personaje que normalmente consideramos imaginario y que normalmente consideramos no científico, que es Superman. Y a partir de ahí vamos a ver también algunos ejemplos que podemos sacar de diferentes héroes que en principio nos pueden parecer muy irreales, pero que nos ayudan muchísimo a entender conceptos físicos reales. En el momento en el que tengan alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, bien pues adelantan la mano y interrumpen. Esto no es así pues muy catedrático que digamos. Entonces, empecemos con nuestro primer sospechoso, Superman, nacido por ahí en alguna parte, algunos dicen en Krypton, otros dicen por acá, la idea es más o menos la misma. Este señor nos cambia por completo la historia de la literatura como tal. Cuando surge en 1938, de mano de Jerry Siegel y Joe Shuster, Superman toma un poquitico de las revistas que venían de historias de vaqueros, de historias de piratas, lo que llamaban los pulps, que eran simplemente historias con imagen y unos cuantos textos dentro de la parte gráfica que tenían y que se vendían de unos precios pues miserables porque eran hechos en el bagazo que quedaba del procesamiento de la hoja. Entonces eran publicaciones muy económicas, eran publicaciones que la gente podía comprar. Estamos en una época que es el 38, estamos justo antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, estamos en una época de un poquitico de crisis económica, estamos en una época en la que la gente se siente mal consigo misma. Estos dos señores nos entregan un héroe, que es un tipo común y corriente como ellos. Es un tipo que trabaja en un periódico, es un tipo normal, tan pobre diablo como cualquiera de los que lo está leyendo. Pero cuando se vuelve realmente lo que es, cuando muestra realmente lo que es el defensor de los pobres, es el que va y le alega al señor, al arrendatario porque le subió el arriendo al inquilino sin ser muy legal, es un defensor del inocente, atrapador de políticos corruptos y cosas por el estilo. Cuando él surge no había muchos supervillanos, entonces le tocaba con lo que hubiera era más bien como la vida real. ¿De dónde nos sale Superman? Superman nace en Krypton, un planeta que está destinado a morir, un planeta que los científicos dicen, esto se acabó. Volveremos a él. Dicen, esto se acabó. El padre de Superman es un científico llamado Jor-El y dice, voy a hacer una nave lo más pequeña posible, voy a alcanzar a meter el muchachito y no más, no ocupo nada más, no ocupo la señora, no ocupe yo, no ocupieron los libros, no ocupo nada, ocupo el muchachito y mandémoslo a donde lo podamos mandar, con tal de que sobreviva el pobrecito que no tiene la culpa de nada. Justo en el momento, eso es algo muy, muy clásico, justo en el momento en el que despega la nave que lleva el bebé, Krypton explota en 1000 pedazos, el bebé pasa por un agujero de gusano y llega al mejor lugar al que pudo haber llegado, y es por acá, en la Tierra. Esta paginita incluso pues es la primera página de la publicación de 1938, la primera aparición de Superman. Entonces, los papás de Superman, el señor Jor-El, en su sabiduría científica, manda al niño a un planeta en el que él va a tener poderes. Aquí no, acá en Krypton no, acá en Krypton es una persona común y corriente, pero lo vamos a mandar a la Tierra y en la Tierra, como el sol es amarillo, le va a dar mucha más energía. Y como la gravedad es más pequeña, él va a poder ser más fuerte, va a saltar más alto y cosas por el estilo. Nos dicen por acá que efectivamente es capaz de saltar edificios muy altos, es capaz de ganarle carreras a trenes en movimiento, es un muchachito bastante saludable. Y empiezan a darnos un poquitico de ciencia, muy amablemente los señores Siegel y Shuster nos dan un poco de ciencia y nos dicen de dónde sale la fuerza de Superman. Aquí en la Tierra también tenemos personajes súper fuertes, en general son los insectos, que son capaces de saltar muchísimas más veces su propio cuerpo, nosotros no, que son capaces de levantar muchísimas veces su propio peso, nosotros no, ¿cierto? Pero que en ese planeta pues estaban tan evolucionados que cuando llega Superman acá, entonces él va a ser capaz de hacer lo que las hormigas y los insectos pequeños son capaces de hacer aquí, por la diferencia de gravedades.
Esto nos da una pista muy interesante para nosotros hacerle un buen análisis a Superman. Vamos a hacerle una prueba de laboratorio no invasiva en la que simplemente vamos a observar, vamos a tomar una medición y a partir de ahí vamos a sacar conclusiones bastante interesantes. Entonces, volvamos al principio. Nos dicen en esta historia de Superman, nos están explicando que la razón por la que Superman es muy muy fuerte es porque el tirón gravitacional de la Tierra es muy pequeño. Krypton tiene una gravedad bastante más grande que la de la Tierra. Entonces los seres que evolucionaron para crecer y para desarrollarse y para sobrevivir en un ambiente de una gravedad tan alta, al llegar a la gravedad baja de la Tierra, pues van a saltar más fácil, ser más fuertes, más rápidos y cosas por el estilo. Muy bien, vamos muy bien ahí. Siguiente dato. En la primera página de la primera revista de Superman, los creadores nos dicen: Clark Kent es capaz de saltar 1/8 de milla en vertical. Como nosotros no somos muy del sistema inglés de unidades, sino más bien del sistema métrico, podemos aproximar ese 1/8 de milla a más o menos unos 200 metros. No vamos a utilizar muchos decimales, no vamos a utilizar mucha precisión acá, simplemente vamos a machetear un montón de cosas, pero vamos a encontrar la esencia de lo que es real. Entonces vamos a decir que Superman es capaz de saltar 200 metros de abajo arriba. Me van a decir ustedes, pero es que Superman vuela. ¿Por qué nos vamos a concentrar en que salte? Porque la parte del salto de Superman es la parte que sí podemos manejar desde la física. La parte del vuelo de Superman es la parte donde nos tenemos que hacer los locos y decir: yo sé que esto no es verdad, pero lo voy a disfrutar. Entonces vamos a concentrarnos en lo que nos dieron los autores originales de Superman: 200 metros de salto vertical. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. Entonces, para poder hacer algo con eso, tenemos que recurrir al superhéroe de la vida real. Tenemos que recurrir a esa persona que nos dijo cómo funciona el movimiento, cómo funcionan las leyes de la naturaleza. Nuestro superhéroe es Sir Isaac Newton. Todo un héroe desde muy sardino digo: es que me está molestando el bullying del salón, entonces me va a convertir en el mejor padre. O a los 20 años, cuando uno no está pensando en cosas muy decentes, este señor estaba ya pensando en el cálculo, inventando el cálculo, porque es que necesito más matemática, porque no tengo suficientemente matemática para describir el movimiento de la luna, para describir la caída de los objetos, para describir el comportamiento de la luz. Este señor hizo de todo y nos dejó las leyes básicas de cómo se mueven las cosas. Esas leyes, a pesar de todos los avances de la ciencia que hemos tenido últimamente, esas leyes se siguen manteniendo bajo circunstancias bastante generales. Entonces vamos a utilizar esas leyes para sacar la información a Superman. Nuestra primera ley es lo que conocemos normalmente como la ley de la inercia. La ley de la inercia nos dice: si está quieto, es difícil moverlo; si está en movimiento, es difícil cambiar ese movimiento. Eso es básicamente lo que nos dice Newton en su primera ley de inercia. Como un par de ejemplos podemos mencionar, en este caso tenemos un superhéroe contra un villano. Daredevil, recomiendo la serie, muy buena. Y tenemos al villano de Blob, la masa. Normalmente se concentra más en los hombres X, se concentra más en los X, pero eso no quiere decir que no se atreva con cualquier personaje de Marvel. Él no va a tener ningún problema con eso. Y lo que nos dice Newton con la ley de inercia es bastante claro en esta situación, y es que tiene tanta masa, es tan masivo este señor, que moverlo, frenarlo es muy difícil. Él mismo lo dice: yo soy inmovible, a mí no me pueden mover, yo me quedo aquí parado y no me mueven. Y esa cualidad, esa inercia, ese a mí no me mueve, está dada por la masa. Precisamente vemos mucha masa por todos los lados, este señor Blob, que es la que nos está indicando: ese señor no debe ser fácil de mover, ni 5. La otra. Acá, vamos a ver si nos carga. Tenemos un cortico, un videito muy cortico de YouTube, en el que nos encontramos con un ejemplo un poquitico diferente,
Y es cuando yo tengo ese objeto muy masivo moviéndose, lo difícil que es frenarlo. En este caso tenemos al indetenible Juggernaut, también muy adversario de los X-Men, persiguiendo a Kitty Pryde en la película, me imagino que ya varios habremos visto. Y es tan indetenible este señor que utiliza su masa contra la masa de las paredes que lo circundan y nada lo puede tener, y ya sabemos por qué tiene un casco tan grueso, porque no le importa meterle la cabeza a lo que sea. Entonces tenemos ilustrada nuestra primera ley, ¿cierto? Si está quieto es difícil moverlo, si está moviéndose es difícil cambiar ese movimiento. La segunda ley nos va a decir, que es pues como la ley más famosa, es la firma de Newton, la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, que todos resumimos en lo que aprendimos en el colegio y recitamos de memoria: masa en fuerza es igual a masa por aceleración. No necesitamos repetirlo, lo que tenemos es que entenderlo. ¿Cómo lo entendemos? Con que yo tengo que aplicar algo, yo tengo que interactuar con las cosas para cambiar su movimiento. Entonces yo tengo tres opciones, ¿no? Mi primera opción, ¿cierto? Algo viene moviendo, lo freno. ¿Cómo lo freno? Interactuando con él, ¿cierto? Mi segunda opción es, si algo está quieto, yo puedo moverlo, puedo acelerarlo. En este caso, tengo a Coloso de los X-Men lanzando a 220 millas por hora, esos son bastantes kilómetros por hora, sí, son como más o menos 300 kilómetros por hora, a el mutante favorito de todos, a Logan Wolverine. Lo estamos lanzando a esa velocidad. Aquí quiero cometer la corrección científica, porque cuando nos describen acá a Coloso, nos dicen, él tiene un lanzamiento, una velocidad máxima de 220 millas por hora. Y luego nos describen acá Logan y nos dicen, está siendo lanzado en este momento a 220 millas por hora. El pequeño error científico que voy a aclarar acá es que cuando estamos hablando de la bola rápida de Coloso, que estamos mencionando acá, estamos hablando de una bola de béisbol, no de un mutante con esqueleto de metal. Es un poquito diferente, y lo que deberíamos estar comparando es la fuerza que está haciendo Coloso sobre Wolverine. Es la misma fuerza que está haciendo sobre la pelota de béisbol, pero la pelota de béisbol sale más rápido porque es más liviana. Wolverine debería salir un poco más despacio porque es bastante más pesado que la pelota de béisbol. Pero por lo menos acá tenemos el ejemplo de que yo tengo algo quieto, interactúo con él, le aplico una fuerza y puedo lograr que se mueva. ¿Y si puede respirar a esa velocidad? A no le importa. Mientras llego. La otra opción que tenemos para utilizar una fuerza es hacer girar objetos. Entonces, si viene moviéndose, lo puedo frenar. Si está quieto, lo puedo hacer mover. Y esté como esté, lo puedo hacer girar. Entonces también nos encontramos acá con el martillo de Thor, que tiene su historia bastante interesante, porque no solo tiene su enredo físico a la hora de explicar el vuelo de Thor, ya que Thor no vuela por sí mismo. Thor vuela porque le da vueltas al martillo, y cuando lo suelta el martillo se lo lleva a él. Tremendo, sigamos. La tercera ley de Newton se refiere a esa palabra que ya he estado mencionando, interacción. Yo no estoy aplicando fuerzas, yo estoy interactuando con objetos. Yo freno al que venía moviéndose, yo acelero al que estaba quieto, yo le doy vueltas al otro, freno al uno, le pego un puño al otro, patadas, sac, pum, pam. Pero todo eso son interacciones. Todo eso son interacciones entre los diferentes objetos. Entonces, sea la interacción que yo esté tratando de plantear, esa interacción yo también la estoy sintiendo, no solamente mi objeto. Cuando Flash le pone la pata a Quicksilver, Quicksilver siente el frenazo, pero Flash también lo siente en el pie. Cuando Hulk está enfrentándose con Superman, los dos están sintiendo el golpe, ¿cierto? Cuando tengo yo acá a Spidey jalando a Venom, Venom está sintiendo el jalón, Spidey también está sintiendo el jalón. Yo jalo, a mí me jalan. O como acá tenemos yo jalo y a mí me jalan. No simplemente yo jalo y el otro se sintió jalado y ya. No, yo me siento jalado. Todas las fuerzas que yo estoy haciendo las estoy sintiendo yo también. O cuando yo empujo,
Cuando yo tengo acá el choque de titanes entre la mole y Hulk, cuando yo empujo también me están empujando. O el tercer caso, que es cuando yo estoy girando, otra cosa también está girando. Quería mencionar en particular este cómic, ya que es un cómic basado en la serie de televisión de la Mujer Maravilla de los 70s. Entonces maneja toda la estética disco de una forma bastante interesante. Y vemos acá a Mujer Maravilla en su clásico giro que la hizo tan famosa y que ha hecho que DC tenga tantas dificultades para hacer una película nueva. Y acá quiero hacer la aclaración, ¿cierto? Y es que cuando Wonder Woman está girando, digo yo, bueno, ¿quién está interactuando con ella? Para que algo gire tengo que aplicarle una fuerza, tengo que tener una interacción. ¿Quién está interactuando con Wonder Woman? Pues no hay ninguna otra respuesta sino el piso. Ella está utilizando el suelo para apoyarse en su giro, y a medida que ella gira, le está transmitiendo parte de ese giro al suelo. Entonces, si asumimos que ella está en el hemisferio norte, por lo general mantienen en Estados Unidos, si está en el hemisferio norte y está girando hacia la derecha en esta dirección, entonces le está quitando rotación a la Tierra. Si ella por casualidad algún día le da por cambiar y empieza a girar en la otra dirección, entonces estaría agregándole un poco de rotación a la Tierra. Pero entonces pensemos un poquitico en que cada cosa de esta, cada aceleración, cada frenazo, cada rotación es una cosa que es de dos objetos que están interactuando. Hay un objeto frenando y otro objeto acelerando, hay un objeto girando y otro objeto girando en la otra dirección. Todas estas cosas están siempre interactuando entre ellas. Muy bien, volvamos a Superman. Entonces, teniendo las herramientas que nos dejó Newton, nuestras 3 leyes y otra cosita que vamos a agregar por ahí, entonces vamos a meter un poquitico de matemática que no tenemos obligación de mirar muy bien, podemos hacer así un poquito, y vamos a sacar la información a Superman. Entonces, vamos a mirar primero cuánta fuerza tiene Superman. Ya quedamos en la información que nos dieron Siegel y Shuster, de que él es capaz de saltar 200 metros en vertical. Esa es una información increíblemente valiosa. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esa distancia que Superman puede alzarse en vertical, puedo averiguar a qué velocidad está despegando del suelo. Le echamos un poquitico de matemagia al asunto, le echamos un poquitico, sacamos un poquitico de conservación de energía y un poquitico de cosas, revolvemos una cosa con la otra y obtenemos, despejando y multiplicando y dividiendo, que la velocidad con la que Superman suelta los pies del suelo para saltar sus 200 metros es una velocidad de 63 metros por segundo, que no entendemos muy bien porque no manejamos esas unidades todos los días. Entonces pasémosla a kilómetros por hora, porque esas sí están en el aparatico que tiene el carro, la moto, y esas sí las entendemos mejor. Y estaríamos hablando de más de 200 kilómetros por hora. Entonces Superman está al lado de nosotros, acá estamos parando. No, sí, bueno, sí, ¿cómo está? No, está bonito el clima, ¿cómo le parece? Y Superman dice, oh, acabo de escuchar algo, despega sin avisar a 200 kilómetros por hora hacia arriba, y eso nada más es para saltar 200 metros. Eso nada más es para saltar 200 metros. Con esa velocidad, ¿nosotros qué podemos hacer? Con esa velocidad podemos averiguar algo, y es la aceleración que él utiliza para pasar de un punto de reposo, de donde no está haciendo nada, al punto en el que está despegándose del suelo a 200 kilómetros por hora. No es demasiado difícil. La física nos da unas herramientas bastante sencillas, ¿cierto? Una de las herramientas más sencillas es decir, supongamos que Superman se impulsa más o menos al mismo ritmo desde acá hasta acá, y que se demora un cuartico de segundo, podría demorarse menos. Estamos diciendo un cuarto de segundo, es una distancia un poquitico, es un tiempo un poquitico considerable. Siendo Superman podría demorarse menos. Todos estos cálculos yo podría hacerlos con diferentes variaciones. Llegaría a resultados parecidos, pero las conclusiones van a ser lo que realmente nos va a interesar. Entonces, si estamos diciendo que Superman está elevándose del suelo, empujándose a sí mismo en
1/4 de segundo a una velocidad de 200 kilómetros por hora, está aplicándose a sí mismo una aceleración de más o menos 25 veces la aceleración de la gravedad. Recordemos que la aceleración de la gravedad es la que nos hace caer cosas al suelo, no tengo nada para dejar caer. Entonces, es la que nos deja, la que se hace que los objetos estén moviéndose hacia el suelo, es la aceleración que describen estos objetos. Todos la conocemos, 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿ok? De pronto, una comparación es un piloto de caza cuando se despega, ya se despega. Interesante, un piloto de caza cuando sufre 6 veces la aceleración de la gravedad se desmaya. Un atleta de alto rendimiento puede lograr esta aceleración de salto vertical a 2 veces la aceleración de la gravedad. Puede acelerarse a sí mismo a 2 veces. Un piloto de caza se desmaya a los 6. Goku puede aguantar 100. Ahí sí. Respetemos a él. Pero Superman se está dando a sí mismo 25 veces esa aceleración de la gravedad. Eso nos quiere decir que es bastante fuertecito. Entonces, de una distancia que vimos saltar a Superman, recordemos que esta es una prueba no invasiva, estamos deduciendo cuánta fuerza tienen las piernas. Vamos a ver cuánta fuerza tienen las piernas Superman. Entonces, a partir de esa fuerza vamos a reconstruir un poquitico a nuestro planeta Krypton. Dale. Entonces, cuando Superman se está impulsando a 25 aceleraciones de la gravedad hacia arriba, está empujando su propio peso. Por aproximar, por resumir, por redondear, vamos a suponer que Superman pesa 100 kilos. Es perfectamente plausible, podría pesar un poquitico menos, podría pesar más. A veces en algunas historietas parece que pesara 2 toneladas, pero supongamos que pesa 100 kilos como una persona normal de su grandísima talla. Si está con una masa de 100 kilos, acelerándose a sí misma a 25 veces la aceleración de la gravedad, la segunda ley de Newton, fuerza igual a la masa por aceleración, nos dice que Superman se está aplicando, no a sí mismo realmente, está aplicando una fuerza de 2500, voy a decirlo así, equivalente a 2500 kilogramos. Una fuerza equivalente a lo que marcaría en una báscula si se subiera una persona que pesara 2500 kilogramos. Un hombre y un elefante. El elefante se sube a la báscula, pesa 2500 kilogramos. Esa fuerza que el elefante le hace a la báscula es la fuerza que Superman, ojo con esto, es la fuerza que Superman le hace a la Tierra para que la Tierra se la haga a él por culpa de la tercera ley de Newton. Y Superman interactúa con la Tierra, Superman empuja a la Tierra lo empuja a él y él termina saltando sus 200 metros. Entonces, si él es capaz de hacer con las piernas una fuerza equivalente a 2500 kilogramos, ¿cuánto será la fuerza que debería estar utilizando para quedarse de pie? Como ya había mencionado en el ejemplo de ahorita, atletas de alto rendimiento utilizan para una fuerza vertical casi el doble de su propio peso. Vamos a darle una ventajita a Superman y no digamos que es el doble de su propio peso, que es un poquitico menor a su propio peso. Entonces, que su propio peso en su propio planeta debería ser más o menos el equivalente a 1500 kilogramos. Entonces, Superman en Krypton, por el hecho de pesar un poco menos de la fuerza que puede hacer para saltar, estaría pesando en su propio planeta en Krypton el equivalente a 1500 kilogramos, ¿cierto? Eso es un poquitico bastante, sabiendo que aquí pesa el equivalente a 100 kilogramos. No es una cosa tan terrible. Vamos a utilizar entonces para el siguiente truco un dato que nos dan nuevamente Jerry Siegel y Joe Shuster en el número 1 de Action Comics, y es una comparación de tamaños entre la Tierra y Krypton. Nos dicen que Krypton es un planeta más masivo que la Tierra, es un planeta con una gravedad mayor a la Tierra, eso ya quedó establecido desde la primera página. Entonces es natural asumir que es un planeta más grande que la Tierra, lo que normalmente llamamos en astronomía una supertierra. Entonces estamos con que Krypton es una supertierra. Si nos fijamos acá un poquitico aproximadito, podemos decir que el tamaño es más o menos del doble de la Tierra. Podemos decir que su radio son 2 radios terrestres, y trabajar con eso, a ver a dónde vamos a dar. Entonces,
El a dónde vamos a dar requiere otra herramienta que nos dio Newton, su ley de la gravitación universal, que es esta ecuacioncita que tenemos acá a la izquierda.